Hoy vamos a contar una historia increíble, la de un hombre que se dedicó literalmente a salvar del olvido la memoria completa de una ciudad. Es la historia de cómo la voz de todo un pueblo se convirtió en su propio legado para siempre. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo nace realmente la historia de una ciudad? Uno se imagina, no sé, que está en los grandes libros, en los monumentos, pero la verdad es que sus comienzos, sus cimientos, son algo mucho, mucho más frágil y más humano. Y ahí, justo ahí, está el gran desafío. Piénsenlo, los relatos de la gente que llegó primero, las anécdotas de cómo se construyó el primer barrio, las voces de quienes vieron todo cambiar. Todo eso, al principio, solo existe en la memoria de las personas. Es pura tradición oral. Y claro, si nadie se toma el trabajo de registrarlo, pues se va perdiendo, desaparece con el tiempo. Bueno, y es justo en este punto donde entra en escena nuestro protagonista. Porque en la ciudad de El Vigía hubo una persona que se convirtió en la respuesta a este problema, a este riesgo inminente de olvido. Su nombre era Evelio Mansilla. Ok, para entender el impacto que tuvo, primero hay que entender qué era él. No era el típico académico, ¿saben? De los que se pasan la vida en archivos llenos de polvo. No. Él era un cronista popular. O sea, su laboratorio era la calle misma. Su fuente de información eran las charlas con la gente. Su misión, en esencia, era escuchar y guardar para siempre esas historias vivas que, de otra forma, se las llevaría el viento. Y miren, esta metáfora del puente le queda perfecta. Es que describe su trabajo a la perfección. Imagínense, él con un pie en el pasado escuchando las historias de los fundadores y con el otro pie en el futuro haciendo todo lo posible para que esas voces no se apagaran, para que llegaran a las nuevas generaciones. Lo que él creó fue, sin duda, una conexión vital. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se escriben estas crónicas de un pueblo? El trabajo de Mansilla se puede dividir, digamos, en tres pilares, tres grandes áreas que son los cimientos de la memoria de toda la región. Y vamos a ver cada una de ellas. El primer pilar, y quizás el más importante, fue su rol como guardián de la oralidad. ¿Qué significa esto? Pues que Mansilla se fue directo a la fuente, a la gente. Se dedicó a sentarse a conversar con los fundadores originales, con la gente que vivía a las orillas del río Chama y que literalmente vio nacer la ciudad. Su trabajo era ese, escuchar y apuntar, documentar esos recuerdos de primerísima mano. Ahora, el segundo pilar. Este se enfoca en un momento que fue un punto de quiebre total, un antes y un después para la región entera, la llegada del ferrocarril. Mansilla entendió que eso era clave y se puso a rescatar todas las crónicas de esa época. No solo de cómo se construyó la vía, sino del impacto, de cómo esa máquina de hierro transformó por completo la vida y la economía de la gente. Y fíjense en este contraste, porque es impresionante. Esto nos muestra la magnitud del cambio que Mansilla se preocupó por documentar. Gracias a él, hoy podemos entender cómo una zona que era básicamente selva virgen se convirtió casi de la noche a la mañana en un centro comercial estratégico. Todo por el ferrocarril. Es que la transformación fue monumental. Y llegamos al tercer pilar, la historia de cómo creció la ciudad. Mansilla se dedicó a rastrear esa evolución, ¿no? Desde los primeros campamentos, casi improvisados, las primeras rancherías, hasta que poco a poco se fueron convirtiendo en los barrios pioneros que hoy forman la ciudad. Y lo importante es que su foco no estaba en los ladrillos, sino en la gente que vivía ahí. Y este es el punto clave de todo. Porque no estamos hablando solo de grandes fechas o eventos históricos. El valor real, el tesoro del trabajo de Mansilla, está en los pequeños detalles, en los nombres de las primeras familias, en las anécdotas del día a día. Son esos pedacitos de humanidad, ¿saben? Los que siempre se pierden primero, los que la historia con mayúsculas casi nunca cuenta. Bueno, entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué es tan importante hoy el trabajo de Evelio Mansilla? ¿Por qué perdura? La respuesta es que lo que él hizo no fue solo juntar un montón de historias curiosas. No, su legado es algo mucho más profundo y sigue increíblemente vigente. Y aquí se resume todo. Sus crónicas son, hoy por hoy, una fuente fundamental. O sea, si alguien quiere entender de dónde viene el municipio Alberto Adriani, cómo una comunidad con raíces tan humildes tuvo un crecimiento pero tan rápido, tiene que ir a los textos de Mansilla. No hay de otra. Su trabajo se convirtió en la piedra angular de la historia documentada de la región. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La historia de Evelio Mansilla nos enseña algo muy poderoso, que la memoria de un lugar, de una comunidad, muchas veces depende de una sola persona, o de unas pocas, que se toman el tiempo de escuchar y escribir.
Así que vale la pena preguntarse, ¿quiénes son los guardianes de la memoria en nuestras propias comunidades? ¿Qué historias, ahora mismo, están en peligro de desaparecer para siempre si nadie se detiene a escucharlas?